Les cuento un poquito de lo que hago yo normalmente. Entonces el área que trabajo yo se llama biología de sistemas o biología sintética, y es la idea de que pues, las células en última son como un circuito eléctrico. Entonces es como un computador que procesa información, toma decisiones. Entonces pues en el caso del humano es obvio, pero en el caso incluso de una bacteria también pasa eso. Una bacteria tiene que decidir para dónde coge, si va a tratar de comer algo o no, ¿sí? Como qué va a hacer, tiene que tomar decisiones basadas en lo que está viendo el mundo. Entonces si uno estudia esos circuitos, se da cuenta que pues tienen peculiaridades un poco como las que nos contaba Alejandro sobre la cuántica, y es que las cuales no son deterministas. Un circuito de estos puede procesar información y tomar decisiones, pero no siempre es lo mismo, hay una cierta probabilidad de hacer cosas distintas. Entonces, eso es como lo que está detrás de lo que yo hago, y eso en la práctica se puede llevar a que uno puede coger genes de distintas cosas, pegarlos, armar circuitos y meterlos dentro de una célula para que haga lo que uno quiere. Entonces luego lleva a aplicaciones tecnológicas. Pero entonces, una consecuencia, eso es de lo que normalmente hablo yo, no les voy a hablar de eso. Una de las consecuencias interesantes es que quiere decir que yo tengo un grupo de células, cada una va a estar haciendo algo levemente distinto. Bueno, okay. Sí, los animales se comportan distinto. Pero cuando uno piensa en una célula, que es una cosa tan básica, uno se imaginaría que funcionan pues, como un aparatico, ¿cierto? Como que si yo cojo la calculadora y meto los números, esperaría que siempre pase lo mismo. Las células hacen operaciones complicadas como las de una calculadora, pero no siempre sale lo mismo. Y eso permite cosas interesantes, como por ejemplo, que si yo tengo, digamos, un grupo de bacterias, siempre hay unas poquitas que están dormidas. Entonces, ¿para qué? Entonces imagínense que ustedes están enfermos, ustedes van a tomar un antibiótico, y el médico les dice, y tómese las 7 pastillas, así se sienta bien. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué? Si uno ya se siente bien, pues resulta que si como las bacterias tienen eso de que uno se duerme, resulta que con la primera pastilla uno mató a todas las que están despiertas, y le toca a todas las clientes tomando las pastillas mientras se despiertan las que están dormidas, porque si no, cuando se despiertan, duermen y arrancan. Entonces es una cosa de la vida diaria que surge de esto. Pero entonces, pues eso lleva a otras preguntas, y es, bueno, entonces, si van a hacer cosas distintas, ¿para qué quieren hacer cosas distintas? Y la idea es que hay muchas situaciones donde no es bueno que todos hagamos lo mismo. En el caso de una bacteria, por ejemplo, si hay varios tipos de comida y todas hicieran lo mismo, entonces todas se comerían la mejor comida, y cuando se acabe todos tendrían que pasarse a comer la otra comida y así sucesivamente. Pero si más bien se reparten y unas se comen unas, otras las otras, pues todo funciona mejor. Entonces esto lleva a que si uno quiere ver cómo toma decisiones un grupo, pues hay que ver cómo, otra vez, como científico, cómo describe uno eso. Y la teoría que describe esas cosas es la teoría de juegos. ¿Listo? La teoría de juegos es una teoría que surgió de la economía, que es básicamente cuando hay gente compitiendo y puede tomar distintas decisiones, pues la idea es que uno puede calcular qué ventajas tiene hacer una estrategia versus la otra, y cuándo gana uno, cuándo gana el otro. Entonces ahí hay un concepto muy interesante, y yo me imagino que muchos de ustedes vieron una película que se llamaba Una mente brillante. Sí. Que era sobre un señor Nash. Y este tipo, pues lo que se inventó fue un concepto que en la película está terriblemente mal explicado, y es un ejemplo que es que están en un bar con los amigos y entran unas niñas, y entonces son como 5 niñas, y hay una mona alta como toda modelo, y entonces te dicen, ah, claro, entonces la idea es que si todos le quedamos a la mona nos va mal, entonces tenemos que repartirnos. Pues eso es exactamente lo que no es el equilibrio Nash. Porque la idea del equilibrio Nash es, si ustedes tienen una situación en la que pueden tomar una decisión que es colaborativa o no, entonces la parte de, digamos, la decisión que sería buena para todos, eso es el óptimo social. El equilibrio Nash es la decisión la que yo hago, que nadie me puede fregar, que es completamente distinto. Y entonces hago un ejemplo. Hay una cosa que se llama el dilema del prisionero. Entonces el dilema del prisionero es una historia que es para explicar una estrategia. Que es, la historia es que hay 2 ladrones que entraron a una casa, iban a robar, mataron al dueño, los cogieron y entonces los separan, y entonces el policía le dice, cada uno por su lado, dice, bueno, nosotros sabemos que usted está bien, entonces si usted confía, o sea, si usted dice que el otro fue el que lo mató, entonces, y el otro se queda callado, entonces usted sale libre. ¿Listo? Pero si los dos se quedan callados, entonces no pueden chantarle el muerto a ninguno, entonces simplemente les ponen 1 año de cárcel por haber entrado a robar. Pero si los dos se acusan mutuamente, entonces a ambos les chantan el muerto y les tocan 5 años de cárcel. Ahora, si yo me quedo callado y el otro me acusa a mí me tocan 7 años de cárcel. ¿Listo? Entonces las opciones son, yo solo puedo o quedarme callado o delatar al otro. Y el otro lo mismo. Pero entonces, hay 4 casos. O los dos nos quedamos callados y ambos nos toca 1 año de cárcel. O los dos nos acusamos y ambos nos tocan 5 años de cárcel. O yo lo acuso a él y él se queda callado, y entonces yo salgo libre y a él le tocan 7 años de cárcel, o al revés. ¿Listo? Entonces la pregunta es, si uno piensa como un problema matemático, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Qué harían ustedes? No se pueden negociar con el otro, ustedes están encerrados ahí en el cuarto del interrogatorio.
Tiene que decir ya, ¿qué hace? ¿Qué hay? O sea, es obvio, pensándolo como desde afuera, que lo mejor para ambos es quedarse callados los dos, ¿cierto? Pero síganme en este análisis. Yo no sé qué va a hacer el otro, ¿listo? Entonces, asumamos que el otro me va a delatar. Entonces, si el otro me va a delatar y yo me quedo callado, me tocan a mí 7 años de cárcel. En cambio, si él me va a delatar y yo lo delato, me tocan 5, mejor delatar. Ahora, ¿qué pasa si él se queda callado? Si él se queda callado y yo me quedo callado, me toca 1 año de cárcel. Si él se queda callado y yo lo delato, me tocan 0. Entonces, mejor delatar. ¿Sí? O sea, eso es un análisis matemático claro, ¿sí? Donde dice, si él hace una cosa, para mí es mejor delatarlo, si él hace la otra, para mí es mejor delatarlo. Entonces, la conclusión es que es mejor delatarlo. Y el otro, si hace el mismo análisis, va a decir que es mejor delatarlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que eso lleva a que si los dos hacen lo que fuera, digamos, matemáticamente correcto para mí individualmente, pues les tocaba 5 años de cárcel. Si hubieran quedado callados, les tocaba 1. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Los dos quedarse callados es el óptimo social. Los dos delatar es el equilibrio Nash. Entonces, el equilibrio Nash no es lo que es mejor para todos, sino lo que a mí no me va peor si yo hago eso, haga el otro lo que haga. ¿Listo? Entonces, ese es como el concepto fundamental del equilibrio Nash. Esa fue la idea interesante. Pero entonces, lo chévere es que si uno piensa esto en términos de sociedades, pues, ¿eso qué quiere decir? Fíjense, hay otro ejemplo, digamos, de economía que se llama el bien común. El juego del bien común es lo que pasa cuando hay, digamos, un parque. ¿Listo? Cuando hay un parque, el parque nos beneficia a todos. Pero si, por ejemplo, yo tengo una vaca y digo, no, pues llevo mi vaca y la alimento gratis en el parque, pues yo gano un montón y pues yo pierdo un poquito porque se dañó el parque, pero lo que pierdo es menos que lo que gano, pero pues llevo a todo el mundo. ¿Sí? O si me tiro el medio ambiente, con muchos de los problemas que tenemos como sociedad, el problema es que lo que la gente le conviene individualmente es muy distinto a lo que nos conviene a todos. ¿Listo? Pero entonces, si uno piensa esto ahora, volvamos a lo de las bacterias que yo les decía que pueden colaborar y todo eso. Uno se imagina que colaborar y todas estas cosas son más, digamos, de la inteligencia humana, una cosa que uno desarrolla después de muchas capacidades y todo eso. Pero si uno ve los comportamientos de las bacterias, por ejemplo, las bacterias pueden sacrificarse por otras. Por ejemplo, salmonela, ¿ustedes han oído salmonela? Claro. Salmonela es una enfermedad de la barriga. Salmonela es una bacteria que da una barriga. Pero cómo invade salmonela el estómago es bien interesante. Porque resulta que uno tiene otras bacterias normalmente en el estómago que, pues, salmonela, si llegara, las otras le ganarían. Las otras están mejor adaptadas para el estómago. El truco que tiene salmonela es que sabe evadir el sistema inmune. Entonces, lo que hace salmonela es que cuando llega, unas de ellas se suicidan, los pedacitos alborotan el sistema inmune ataca a las bacterias que tiene la barriga y las otras salmonelas pueden invadir así nomás. Entonces, lo que uno pensaba como una enfermedad de la barriga en realidad es un comando kamikaze. Pero entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista de la bacteria, es una cosa muy loca. Evolutivamente, ¿cómo puede surgir eso? ¿Cómo puede ser posible que haya una bacteria se suicide? ¿Sí? Uno pensaría que la bacteria es lo que le digan los genes, y si un gen me dice que me tengo que suicidar, pues ese gen se va a extinguir, ¿cierto? Si los genes son egoístas y uno solo hace su beneficio. Pues resulta que lo que hacen los genes es algo un poco más sofisticado. No me dicen a mí me toca suicidarme, sino con 1% de probabilidad no me toca suicidar. Y si todos tenemos el mismo gen, la cosa funciona. Porque si ninguno lo tuviera, no podíamos invadir el estómago. Si a mí me tocara siempre suicidarme, pues yo me extingo. Pero si todos compartimos el riesgo, pues la cosa funciona. ¿Listo? Entonces esos son como ejemplos, pero la idea de lo que estoy trabajando ahora con esto es que uno puede hacer cálculos matemáticos sobre bajo qué condiciones es evolutivamente estable el altruismo. ¿Sí? En qué condiciones tiene que pasar para que esto funcione, de que los grupos colaboren entre sí, de que uno pueda sacrificarse por los otros y todo eso. Pero lo que es más loco de todo es que, pues, ustedes saben cómo funciona la economía, que la economía en principio, pues, es como una ciencia en términos de que usa matemáticas y eso, pero no es como una ciencia en términos de que no hace experimentos controlados para ver qué va a pasar. Pues resulta que hace unos años sí empezaron a hacerlos. Entonces hay un área particular de la economía que se llama economía experimental, donde tuvieron la idea revolucionaria de ver si lo que decían era cierto. Y resulta que no. O sea, como que muchos de los principios en los que se basa la economía con la que, pues, deciden todas las cosas de la economía mundial y eso, en realidad en la práctica no funciona. Un ejemplo, hay un juego que se llama el juego del ultimato. Entonces el juego es así: yo cojo a dos personas, esto no se conocen, no se van a volver a hablar. Yo tengo 100.000 pesos y cojo a una y le doy los 100.000 pesos y le digo, usted tiene que darle un pedazo a esto, lo que usted quiere. Y él lo único que puede hacer es decir si lo recibe o no lo recibe. Él sabe que yo le di 100.000 pesos, ¿listo? Pero entonces el negocio es que si él no lo recibe, yo me llevo los 100.000 pesos. Si él sí lo recibe, pues él se queda con el pedazo que le di, ¿listo? Entonces ahora imagínense que ustedes son el jugador 1, al que le di los 100.000 pesos. Y ya saben cómo es el juego, no pueden negociar, solo pueden escoger un número que le van a ofrecer al otro, ¿listo?
Y el otro simplemente va a decir si lo recibe o no lo recibe. Entonces, sin decirlo en voz alta, piensen un segundito cuánto ofrecerían. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos ofrecerían 50.000? ¿Cuántos ofrecerían más de 50.000? ¿Sí? Sin usar. ¿Cuántos ofrecerían 10.000? ¿Cuántos ofrecerían 1.000? Lo que dice la economía es que uno ofrece 1.000. ¿Por qué? Porque pues para el otro es mejor 1.000 que nada. Entonces si yo le ofrezco 1.000, pues el otro debería recibirlos. Pero no funciona así. Cuando uno hace el experimento al revés, cuando uno dice usted sabe, imagínate el jugador 2. Y yo le di 100.000 pesos a él y él decidió darles a ustedes 1.000. ¿Ustedes qué dicen? Que se friegue, ¿cierto? Me están tumbando, ¿cómo así? ¿Sí? Y el experimento lo han hecho diciéndole a la gente, o sea, haciendo trampa. No hay en realidad dos jugadores, sino que le dicen, bueno, usted es el segundo y le ofrecieron 50, recibe o no recibe, 40, recibe o no recibe. Y lo que ven es que la gente normalmente recibe como de 20, 25 para arriba. ¿Listo? Menos de eso, se rabonea, como decimos en Bogotá. ¿Sí? Pero entonces lo que dicen los economistas es, pues la gente es boba. ¿Sí? Entonces el economista se basa en que la gente es racional y está optimizando su beneficio todo el tiempo, y lo que uno ve en la realidad es que no siempre funciona así. Ahora, este experimento no es absoluto. Si lo hiciéramos con 100 millones, la gente recibe 1 millón. ¿Sí? Pero bueno. El punto es que la cosa no funciona tan fácil, y lo que hacen los economistas normalmente es decir, bueno, entonces metamos factores de que la gente es boba, entonces metemos un factor de envidia, metemos cosas así que son como para cuadrar los números. Pero entonces, cuando lo hacemos con bacterias, pues envidia y todo eso no tiene ningún sentido. Entonces uno puede calcular lo que les decía, bajo qué condiciones se puede o no se puede ser altruista, y lo que da es que, por ejemplo, la interpretación que le daríamos a ese juego es distinta. Que la gente que no recibe los 10 no es que sea boba, sino que no ese es el juego al que está jugando. Uno, sin darse cuenta, uno está jugando a un juego más complicado, que es el de la interacción social. Lo que uno está haciendo es establecer un principio, el de que el que tiene el poder no puede abusar tanto del que no lo tiene. Ahora, no es que uno esté pensando cuando dice si recibo los 1.000 o no los recibo, yo quiero establecer un principio social. No, uno dice eso es injusto, ¿cierto? Pero ese concepto de justo, en principio, viene de estas cosas evolutivas. Entonces, lo que uno está haciendo sin darse cuenta es, como sociedad, creando un concepto de justicia que implica que cuando hay un juego así uno no va a aceptar nada porque es trampa. ¿Sí? Pero entonces lo que es más loco de todo esto es que nosotros hacemos las cuentas para bacterias, y entonces llegamos a unas conclusiones de que si uno arma grupos de cierto modo y los beneficios se reparten de cierto modo, la cosa funciona o no funciona. Lo que hace mi amigo Juan Camilo, que es el que hace estos experimentos de juegos sociales, digamos, lo loco es que hablando con él hace unos juegos muy parecidos en humanos, donde coge grupos de personas y así como lo que acabo de hacer, les dice tengan una plata, ustedes miren a ver, estas son las reglas del juego, ¿qué hacen? Y lo loco es que las cuentas que nosotros hacemos para las bacterias funcionan para los humanos. No al nivel de poder predecir esta persona va a hacer esto, pero sí al nivel de que si tenemos un grupo de 6 personas y les cambiamos las reglas así, la gente va a colaborar más o va a colaborar menos. ¿Listo? Entonces es una cosa bien, bien interesante, porque eso lo que está diciendo es que de alguna manera nosotros a veces nos creemos muy distintos del resto del universo, ¿sí? Por nuestros poderes de decisión y todo eso. Y resulta que muchas de las cosas que nosotros decidimos no las estamos decidiendo por cosas racionales, sino por una cultura y unas cosas que surgieron a través de la misma evolución. Entonces, pues, filosóficamente eso es loquísimo. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, lo que eso nos dice es que, si bien los poderes de Mario son excepcionales, pues es algo que es reflejo de algo que tenemos todos y de que es digamos, algo que sin darnos cuenta es parte de lo que nos hace humanos, no solo en el sentido, digamos, bonito de decir, es que ser humano es eso, no, sino que parte de lo que nos hizo una especie exitosa es esa capacidad de, pues, de tener un sentido de la justicia, de tener un sentido que uno debería compartir, de tener esas cosas que nos permiten salir del equilibrio de Nash al que nos llevaría simplemente el egoísmo individual.